El que abandona no tiene premio. Ustedes saben de dónde saqué esta frase, seguramente. Y es que falleció el Indio Solari, el líder de la ex banda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. El pueblo entero fue a despedirlo. Y acá, este es mi mínimo homenaje, porque vamos a hablar de un hombre y de las letras de un hombre que estuvieron muy relacionadas con la literatura, de una forma fundacional, íntima y estructural. Eso fue lo que lo posicionó como uno de los letristas más cultos y más complejos de la música hispanoparlante. Él cruza en el arte que realiza la cultura de la calle, la cultura rockera, con una biblioteca vasta y subterránea. Vamos a ver algunas de sus frases y algunos de los escritores argentinos e internacionales que las inspiraron. Hola descalzos y descalzas, ¿cómo están? Este es un video diferente donde con el permiso de todos los ricoteros vamos a homenajear al Indio Solari. ¿Por qué se me ocurrió hacer este video? Porque el Indio Solari básicamente es pueblo y esta cuenta es nacional y popular. El Indio Solari mezcla dentro de sus letras una cultura basada en la generación beat. Sus universos son marginales y tienen una alineación urbana mezclada con un cinismo muy particular. Pero esta conjugación surge de uno de los escritores más importantes internacionales. Uno de ellos es Jack Kerouac, también William Burroughs y Bayard. En sus letras vemos una mirada maldita y existencialista, muy oscura, mezclada con el espíritu de autores norteamericanos como Norman Mailer y la ironía de Truman Capote. Pero si vamos al plano nacional, también está influenciado especialmente por nuestro querido Jorge Luis Borges, que no es Borgeres, y tiene una densidad muy particular en sus letras que viene de la lectura frecuente de Leopoldo Marechal. El Indio, además, escribió 3 libros y fue divulgador cultural. En 2017, su debut literario fue con Las del Delito Americano. Se trata de una novela gráfica basada en manuscritos distópicos. Él había guardado esos cuadernos durante más de 30 años y fueron ilustrados por el artista Serafín. Ya en 2019 nos encontramos con su biografía titulada Recuerdos que mienten un poco. Tiene más de 800 páginas y fue construida a través de extensas conversaciones con el escritor Marcelo Figueras. En 2021 apareció otro libro que se llama La vida es una misión secreta, donde se fusiona la literatura y la plástica. Reúne la transposición al formato historieta de 25 canciones de su etapa solista junto al grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Pero el Indio además tenía la particularidad de que la literatura no era para él un lugar cerrado, privado para unos pocos, para una élite. Por eso abrió las puertas de su intimidad cultural en el programa Bing Bang de Marcelo Figueras también, donde le puso voz a 64 fragmentos literarios. Allí leyó de forma fraterna y pedagógica a autores como por ejemplo Abelardo Castillo, Ernest Hemingway, George Orwell y Doris Lessing, regalándole a los oyentes las claves de esos universos creativos. Pero vamos a sus letras. Él cuando canta hace una especie de contrabando de información, porque toma conceptos de la literatura de vanguardia, de la alta cultura y del policial negro, para licuarlos en un lenguaje popular, que es lo que nos gusta a nosotros. Una de las cosas que más aparece en sus letras es esta crítica a los medios de comunicación, a los medios masivos de comunicación y a lo que llevan, que es a este control del capitalismo tardío que existe en la actualidad, a lo cual le sumamos también el capitalismo tecnológico. Una de las frases que él usa es Divina TV Führer. Esto es una crítica feroz a la alineación
televisiva, que ahora podríamos traspolar a las redes. Él recuerda que son una herramienta de dominación fascista. Era un adelantado. Y para hacer todo este juego literario en sus letras se basa en obras como las de Ballard y en el concepto del gran hermano de Orwell. En cambio, con Borges compartía la fascinación por las falsas atribuciones, los mitos construidos y las identidades colectivas, algo que supimos, dejó muy claro durante todo el proceso de lo que fue su despedida. Esta identidad colectiva que no hizo más que crecer y llenar el alma. Por ejemplo, Patricio Rey, la banda, el nombre de la banda, se fundó bajo el mito de un autor invisible y superior que dictaba las directrices del grupo. Esta operación conceptual es propiamente borgiana, esto de inventar un creador, un precursor ficticio, o crear una mitología propia para desdibujar el ego individual, algo que él siempre tuvo presente y que cada vez que vemos en sus entrevistas está presente, esto de sacar los egos. Las letras estaban plagadas de metáforas, eran conceptuales, simbólicas y tenían muchas narrativas distópicas. Sus líricas se nutrieron directamente de corrientes marginales, literarias y canónicas. Una de sus frases, "Vivir solo cuesta vida", sintetiza el existencialismo callejero, inspirado directamente en la crudeza de las obras de Jacques Kerouac o de Charles Bukowski. Por otro lado, un poco de amor francés, el título y la lírica, cargadas de un erotismo sutil, dialogan con la tradición del realismo sucio y la literatura francesa de transgresión. El indio utilizaba el grotesco, el absurdo y la violencia simbólica. El objetivo era incomodar. ¿Para qué? Para retratar la descomposición social. Preso en mi ciudad, con la enigmática figura de un Drácula con tacones, funciona como una metáfora que los analistas vinculan con el teatro de la crueldad de Antoine Artaud, una imagen seductora y opresiva, también monstruosa, que ejerce el control del entorno. Ya en su etapa solista, se habla de Porco Rex, el concepto de un rey cerdo remite a alegorías satíricas, morales, presentes en Rebelión de la Granja de George Orwell. Ahora bien, la frase "el lujo es vulgaridad", una de las más vistas en las banderas argentinas, pertenece a la canción Un poco de amor francés. Es un préstamo directo borgiano. Hay una cita oculta ahí que proviene de un cuento de Borges. El cuento se llama Utopía de un hombre cansado. Figura en el libro de la arena, publicado en 1975, y ahí vemos donde un personaje del futuro dice: "Ya no hay quien adolezca de pobreza, que habrá sido insufrible, ni de riqueza, que habrá sido la forma más incómoda de la vulgaridad". El indio sintetizó así esa máxima filosófica y la transformó en un estandarte de la cultura rockera. William Burroughs, que es un autor emblema de la corriente contracultural norteamericana, o esas visiones distópicas. Por ejemplo, en El pibe de los astilleros, Noticias de ayer, vemos letras plagadas de agentes dobles, traiciones y alienación del individuo. Todo esto frente a un sistema emisor. Burroughs planteaba en obras como El almuerzo desnudo que el lenguaje y los medios masivos eran un virus que ejercían el control. El indio lo que hace es traducir, crea personajes cercados por este control. También impactó fuertemente Norman Mailer y este periodismo gonzo donde se empieza a desdibujar la noticia y el periodista empieza a tener un rol más protagónico. Si bien en el Héroes del Whisky el indio admitió que parte de la canción tiene que ver con este periodismo gonzo y se inspiró en este periodista Enrique Smith, que es uno de los que fundó esta especie de práctica periodística, también vemos ahí la influencia de Norman Mailer en la construcción del héroe cínico que
bailará para la prensa, como dice la canción. El indio guardaba su novela favorita de Norman Mailer en su biblioteca, que es El Evangelio según el Hijo. También lo atraían las catástrofes automovilísticas, y ahí tenemos Gulp y Octubre. Respecto del lenguaje de la calle, él se inspiró muchísimo en Leopoldo Marechal. Siempre aduló y recomendó leer la obra Adán Buenos Aires, la novela cumbre del colectivismo y de la mitología porteña. Cuando analizamos La hija del fletero o La pequeña mamba, vemos la habilidad del indio para utilizar el lunfardo, lenguaje carcelario originariamente, con tecnicismos modernos y alta poesía. Todo en una misma estrofa. Y eso también proviene de Marechal, quien demostró que el lenguaje de la calle y que la teología clásica podían convivir perfectamente en el barro. En definitiva, es un hombre que entendió como nadie la marginalidad y la alienación urbana. Él no emitía juicios de valor. Él entendía, acompañaba y describía. Será por eso que en muchísimos de los testimonios que escuchamos en lo que fue la procesión de su velatorio, del inicio y de lo que va a seguir, muchos lo calificaban como un padre. Casi todos dijeron que el indio sirvió para acompañarlos durante muchos momentos de su vida. Y los más osados llegaron a admitir que fue el artista el que los rescató de los peores momentos. Los rescató de la oscuridad. Seguramente hay muchísimas frases que me falta analizar y esta es una invitación a que me digas vos, que sabés mucho más de la vida del indio, qué frase es la que tendría que haber explicado y de dónde viene. Porque estoy segura que ustedes van a poder completar este video. Esa fue la idea cuando lo empecé a hacer. Esas son las ganas que tengo de seguir aprendiendo de esta cultura ricotera. Y no les dije que se suscriban. Suscríbanse en este canal, van a encontrar literatura y por supuesto siempre vamos a homenajear a los grandes líderes populares, porque ellos son los que nos fundan como patria. Ellos son los que nos aportan esta cultura y esta memoria colectiva que nunca debemos olvidar. Los tengamos cerca o en otro plano. Gracias por estar y los leo, las leo en comentarios. No dejen de corregirme y no dejen de participar de este video. El que abandona no tiene premio. Chau, chau.